Continuamos del dicho al hecho. Recordamos que Villa Curabrochero, la municipalidad, nos avisa que ya ha terminado el tiempo de poda. Estamos esperando que sean recogidas la montaña de poda que estamos viendo en todas las cuadras, así que, pero ya por lo menos ya no se poda más las plantas. Es la verdad que es una especialidad muy particular que tiene que ver con el medio ambiente, con la agronomía, con la ingeniería ambiental, esto de qué sucede en nuestra región, cómo debemos tratar a las distintas especies en cada época del año. Y queremos ver, me parece que es realmente pertinente charlar de eso con quien es consultora de medio ambiente en la Municipalidad de Mina Clavero, Marta del Campo. ¿Qué tal? Qué paradoja, cómo es un chistonto, pero Marta del Campo, claro, del Campo no. tiene que siempre. ver. Ya en la facultad me lo decían, o sea, como que le hago alusión al apellido bien. Claro, ¿vos qué carrera estudiaste? Agronomía. Agronomía, Sí, claro. sí. De todos modos, yo hice especialidades muy extra académicas. El agrónomo es como un médico, o sea, te tenés que, o quizás todas las carreras, te tenés que especializar en algo, si no es tan vasto el tema, Y sí. que terminás sabiendo poco de todo, y bueno, yo hice 2 especialidades muy extra académicas. ¿Qué fue lo que primero tuviste ganas de cursar en especialidades, en cuanto a especialidades? Yo quería ver, la época que yo me recibí, que fue en el año 89, todavía estaba muy discriminado el tema con las mujeres, entonces hoy también, pero menos. En ese momento había trabajos a los que no teníamos mucho acceso, nada más que, bueno, por ser mujeres. Y yo decía, no quiero ser ingeniera de aula o de laboratorio, quiero pisar el campo. Y entonces me busqué cosas donde pudiera, desarrollarme yo y tener mis propios cultivos. Así que fue en el tema de hongos comestibles. Fui productora de champiñón, de gírgola y de shiitake. En la época que ni por asomo podíamos recibir, por ejemplo, champiñones cultivados, ¿verdad? Ahora como que se ha naturalizado. La facultad no te da formación en eso. La facultad quizás es el soporte académico, te da la llave para ingresar a un montón de puertas, pero no tenés formación en eso. Yo los únicos hongos que había visto eran los que atacan plantas, o sea, fitopatología, o sea, enfermedades que atacan plantas, claro, pero no hongos comestibles. Y me acuerdo que me atrapó, yo digo que son mágicos los hongos, y cuando empecé fui mucho autodidacta, porque además casi toda la bibliografía es extranjera, y cuando uno quiere reproducir un cultivo de esos, desde que de pronto tenés toda la información de Holanda, y lo querés hacer en Argentina, y bueno, no es lo mismo. Claro. Ahí es donde te digo que pagué el gran derecho de piso, pero bueno, después me di el gusto de ver salir las oleadas de champiñones, y es un tema que te atrapa tremendamente. El tema hongos yo digo que tienen algo mágico. Y la otra especialidad que hice fue el compostaje y la lombricultura. Me acuerdo porque mi hija era muy bebé y yo llegaba bueno, estaba desesperada por la teta, y yo venía de un curso, y después, bueno, lo fui haciendo yo, el camino, y aprendiendo. También en una época que era totalmente innovador pensar en que podíamos... Las lombrices, claro. Sí, las lombrices eran algo, o sea, había muy pocos emprendimientos en ese momento, y una cosa me llevó a la otra, porque como llegué a tener una buena especialidad en compostaje y lombricultura, ahí es donde después yo me termino vinculando con el tema residuos. Cuando yo desarrollé esta actividad, que lo hacía en forma privada, comercializaba tanto el humus de lombriz como las lombrices. Voy a hacer una pequeña pausa. Es necesario que comentemos, expliquemos qué es compostaje. El compost, ¿qué es? Sí, bueno, brevemente vamos a decir que es la transformación de la materia orgánica. Uno dice, ¿qué materia orgánica? Y bueno, podés ir desde las virutas, pastos, hojas, y siempre hay una fuente, o sea, para hacer un buen compost tenés que tener una fuente de nitrógeno, que en general son los estiércoles. ¿Por qué es importante el compostaje y la lombricultura? Porque es una actividad que cierra el ciclo productivo de muchas actividades.
Por ejemplo, cualquier agroindustria, que yo asesoré mucho tiempo a agroindustrias en distintas partes del país, te doy ejemplos, un tambo, una fábrica de jugos, hasta una fábrica de papel higiénico asesoré, que tenía restos de celulosa. No es que es ideal solo el resto de papel, pero la persona lo puede formular con otra cosa y que termina obteniendo. Primero, que elimina el residuo de su empresa de forma ambientalmente adecuada. Y segundo, que muchos transforman eso, que es un residuo, en algo con un valor agregado. Claro, es como reutilizar con otros fines, sí, totalmente, los elementos y di que se muchos obtienen. años cursos y ahí también fui aprendiendo, porque con la gente que iba a los cursos te dabas cuenta cómo los residuos, que para muchos son un problema, para otros son un negocio. ¿Me explico? Y de hecho sucede también con los envases plásticos, ¿no? Que son, bueno, que ahora se ha implementado estos emprendimientos de recuperar los envases, Claro, comprimirlos. Sí. ¿Cómo sucede esto de ver al envase plástico como un medio para regenerar recursos? Y yo creo que también eso surge porque el envase plástico es como que fue primero, el huevo o la gallina. A mí me parece que el primero aparece el problema. El problema de que la cantidad de envases que empiezan a tener todos los lugares llega a un punto tan grande que uno ya no sabe dónde meterlos. A mí me parece que empieza eso primero, que el aprovechamiento. O sea, nos vimos de pronto el consumismo. Es mi visión, ¿no? Claro, nos Como vimos que tapados de envases. Desborda, claro. Totalmente. ¿Y qué hacíamos? Porque no había forma de ya... Y que además, lamentablemente, la sociedad de consumo ha llegado a tal punto que vos llegás a ver en un hiper medio pimiento envuelto en telgopor y un film, o sea, o polietileno, o sea, lo que sea. Pero se llega a un abuso, digamos, de la utilización de estos envases que no se degradan. O sea, generamos muchísimo material que no es biodegradable. Como seres humanos en los días cotidianos, en nuestro movimiento cotidiano, estamos generando permanentemente residuos, desechos, muchos de ellos que no son biodegradables. Y si hablas de 50 años atrás y nos retrotraemos, nos vamos, por que viajáramos en el tiempo y nos vamos a un lugar de compras y no se parece en nada a lo que ves, porque la cantidad de plástico que hay hoy, de plástico y de otros materiales de embalaje. Claro, justamente nos estábamos acordando que cuando estaban tomando la merienda los chicos, en su envase de leche, la marca era La Lácteo. Yo le decía, mira, La Lácteo era una marca líder, emblemática de la provincia de Córdoba. Sí. Hace 50 años atrás, en los barrios de Córdoba recibían la botella verde de vidrio, claro, tapada con un aluminio, digamos. Era una especie de chapita. Claro, una lámina de aluminio donde estaba impresa la marca, la fecha de vencimiento, todo eso, o cuando fue envasada, no recuerdo, pero al sacarle esa lámina de aluminio, sí, nos encontramos con una gruesa capa de crema que era deliciosa. Todos nos peleábamos por poder comer la crema. Bueno, no toquemos el tema porque si supieran que prácticamente ya ni leche estamos tomando, claro, así que toda la alimentación yo creo que ha sido trastocado todo. Mira, hay estudios hechos de las manzanas que puede comer una persona en 70 años en su vida, y en función nada más que de las manzanas, hay estudios hechos o sea, no lo estoy diciendo que lo saqué de la galera, te digo porque tuve acceso a esos estudios, y hablaba de la cantidad de clorados acumulados en el cuerpo de una persona. Claro, sí, nada sí, más sí. que por el consumo. Los clorados es algo que hoy, digamos que está prohibido, pero más de una vez se han encontrado partidas. Mira, yo uno de los últimos trabajos antes de venir a vivir al Valle, hacía calidad de fruta y verdura en Carrefour. Y me acuerdo que encontramos un par de partidas, que bueno, eso fue en Mercado Central, ¿no? Que se decomisaron con clorados, DDT tenían. Y vos decís, ¿en qué año estamos? ¿Y están poniendo esto? O sea, que las atrocidades hechas por el hombre no tienen precedente, desde mi punto de vista. Y tu camino, digamos,
en este momento cómo abreva a la Municipalidad de Mina Clavero. ¿Cómo llegás allí y con qué propuesta o necesidad de la Muni? Y bueno, yo ya hacía rato que por ahí, como te decían, yo ya viviendo en Buenos Aires me había vinculado al tema ambiental, que de alguna manera las lombrices me llevaron a eso. Te digo para enganchar como... Sí. A mí en un momento me toca recorrer plantas de todo el país que hacían compostaje y lombricultura. Y el asesoramiento venía de parte mía en cuanto a implementar mejoras dentro de esas plantas. Al visitar esas plantas, empiezo a aprender un poco el tema del manejo de los inorgánicos, al que yo no tenía mucho acceso. Ahí veo hornos pirolíticos, veo cómo se trata el vidrio, las latas, y empiezo a ver todo un mundo que dije, wow, te estoy hablando de 20 y pico de años atrás. Bueno, cuando hace 14 años vivo en el Valle, y al haber estado en contacto con toda esta parte del reciclado, los residuos, yo digo, si yo esto vengo de verlo en poblaciones de 50.000, 100.000 habitantes, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros que somos tan pocos? Y ahí, bueno, cuando tuve una tarea, 1 año y medio en otra gestión acá en Mina Clavero. Después estuve 5 años en Espacios Verdes en Villa Cura Brochero. Y en Mina Clavero se me ocurrió, cuando el actual intendente asumió, plantear un poco, arrimar un proyecto, y bueno, tuve la suerte de que me escuchó, y ahí le planteé que podíamos empezar a hacer algo. Y directamente me abrió la puerta, y bueno, creo que tuve todo a favor para lo poquito que todavía estamos haciendo, porque no es fácil cambiar la mentalidad de las personas. Claro, nos estamos refiriendo a la idea de que hubiera recipientes especiales en la vía pública, en determinados lugares, donde cada vecino que consumía gaseosas llevara sus envases plásticos a esos lugares. Claro, que sería la separación, como bien decís vos, claro, de algunos de los residuos en puntos fijos. Esto tiene esta primera etapa que sí o sí tiene que terminar en la separación en origen. Sí. Es la única que es efectiva, porque nosotros con este método no debemos tener más de un 5 o 10% de la población 5% de la población adherida. O sea, seguimos tirando cualquier cantidad de envases. Porque antes las personas mezclaban los residuos en bolsas. Luego se intentó separar, es decir, hay muchas ciudades que ya están separación en planta. Claro, sí. Entonces había residuos de distintos colores, digamos, entonces se enviaba lo inorgánico, lo orgánico, lo que va al compost, lo que pero nos estamos refiriendo a esto de específicamente recibir o recolectar los envases que el mismo vecino pusiera en lugares, en canastos, digamos, que fue una idea que luego copió Cura Brochero, es decir, se contagió. Sí, en realidad todos copiamos, no está claro, todo inventado. Exactamente. Yo también copio de todos lados, uno ve algo que está bien hecho y lo trae. Y luego estos envases se comprimen con máquinas especiales. ¿O qué hacen con eso? Tienen muchos destinos. Nosotros estamos en, digamos, lo más simple, porque es en función también de la infraestructura que tenemos. Sí. Y del espacio, porque me imagino que será. Sí, no tenemos una planta tan grande. Lo que se hace es, se compactan, como bien decís vos, se prensan y vendemos fardos, que le llamamos fardos, que no es otra cosa que botellas de plástico compactadas con un cartón de arriba y uno de abajo, y hacemos fardos de 130 a 150 kilos. ¿Y eso dónde se vende? Se va todo a Río Cuarto. ¿Y en allí? este momento estamos mandando fardos de PET en 2 colores, que el cristal va por un lado y verde y celeste por otro. Después mandamos fardos de lavandina, amarillo por un lado y blanco y celeste por otro. Fardos de cartón, de papel blanco, de papel de color, latas. ¿Y las botellas de vidrio también? Las botellas de vidrio molido, viene un camión, vendimos 23.000 kilos de vidrio, y neumáticos
por 50 toneladas de neumáticos. Los neumáticos sí están tratados también ambientalmente, pero van a la planta de Holcim en Mendoza. El neumático era un problema. Esta semana vaciamos, no, que no nos quedaron más. Vino el último viaje de la empresa, porque el anterior, o sea, hace 2 veranos, teníamos problemas cuando llueve y demás, te empiezan a criar mosquitos. Así es. Entonces tenés que estar fumigando, entonces sacarlos ya de las ciudades está bueno. Y eso convertirlo en recursos, es decir, dinero Exacto. para la municipalidad. Sí, que más allá del rédito económico, yo creo que acá hay un rédito social. Sí. Primero que es lo que yo permanentemente estoy en contacto con las escuelas, porque de ahí es donde se va a cambiar la cabeza, de decir, hagámonos cargo de lo que generamos. Yo no puedo generar y sacar y que se lo lleve el recolector. Tengo que ser consciente de qué genero para generar cada vez menos. Para cerrar, Sí. Marta, ¿cómo sería el funcionamiento ideal de nuestros residuos? ¿Cómo tiene que hacer el ciudadano idealmente a lo que queremos llegar? A lo que se apunta. Y Sí. que de hecho yo en otros lugares lo he vivido esto y se puede. Y a ver, la separación en origen con el 100% de los residuos con un destino. Todo lo orgánico tiene que ir a compostaje, ya sea que lo haga el particular o que el destino sea la municipalidad. Nosotros estamos capacitados para compostar los residuos orgánicos. Y lo inorgánico, cada uno sigue su canal. El tema es que ahora estamos en una parte, y ya te redondeo, de sistematizar la planta y tener un lugar para basura electrónica, uno para escombro, entonces el vecino que llegue y sepa dónde lo pone. Yo estoy gestionando ahora también la parte de basura electrónica, que también es otro tema. Así es. Entonces, que exista un lugar donde ordenadamente, no que voy y tiro. Bueno, no sé cómo canalizar esto. Para contestarte la pregunta, la separación en origen para mí es lo que funciona. Muy bien. La primera conducta en casa. La primera conducta, hacernos cargo de lo que generamos y tender a generar cada vez menos. No comprar, también cuando vamos a comprar podemos elegir qué compramos. Y bueno, si el fabricante mete plástico, no elijo ese producto. Buenísimo. Es un tema cultural fundamentalmente. Claro. Gracias por haber venido. No, por favor, a ustedes por invitarme. Volveremos a encontrarnos Cuando dentro de guste. un tiempo para seguir informando sobre el tema. Este ha sido como un vuelo así Bueno. general y luego nos acercaremos a los temas. Gracias, Marta, Muchas por haber gracias a venido. ustedes. Bueno. Vamos a un pequeño corte. Esto es Del Dicho al Hecho.